Muy buenas noches, es un gusto darle la bienvenida a todos ustedes como todas las noches para disfrutar la entrevista 8 en punto. Esta noche, como ya habíamos adelantado en nuestras diferentes redes sociales, vamos a estar hablando de la tregua de seguridad, donde hay posiciones encontradas si esta se ha roto o no. Hay detractores, hay defensores de esta y por supuesto esta noche vamos a tener un análisis de altura para conformarnos un propio criterio sobre este tema. Vamos a hablar de seguridad, tregua entre las pandillas, planes de prevención a la violencia, acusaciones, posturas encontradas sobre este tema, parte de lo que vamos a estar desarrollando. Para conversar sobre este tema, con mucho gusto le damos la bienvenida al pastor del Tabernáculo de Avivamiento Internacional, TAI, Pastor Carlos Rivas. Pastor, muy buenas noches, un gusto tenerlo aquí esta noche. Igualmente, Sergio, dos cosas nada más. La primera, qué bueno que se terminó la censura para mí en este canal. No, ¿cuál censura? No, lo estábamos pidiendo, mire, la gente se lo va a creer, de verdad. Es la primera vez que estoy con usted, aunque usted ha estado con nosotros en el canal. Yo había estado en su canal. Claro, y lo otro, admirarle que siempre, cada noche, luce impecable. Tratando. De los pies a la cabeza. Tratando. Y para los que no miran, andan unos zapatos negros Kenneth Cole muy bonito. Ok. Se lo debemos a Montecarlos, con mucho, por supuesto, con mucho lealtad hacia él. No, pero Montecarlos le da los aperos, pero usted ya por elegancia, ¿verdad? Ok, trata uno ahí. Muchísimas gracias, Pastor. Lo vamos a volver a invitar por esas palabras hoy. Con mucho gusto también le damos la bienvenida al alcalde de Ilopango, Salvador Ruano. Alcalde, muy buenas noches. Un gusto tenerlo acá. Muchas gracias, Sergio. Buenas noches. Un gusto compartir con la televidentes de este canal tan visto por un programa que tú dirigís de una manera muy impecable, muy profesional. Te felicito. Igual compartir con mi pastor, el doctor Carlos Rivas, que estamos también en esfuerzos en el municipio de Ilopango. Yo entiendo que él también en otros lugares. Sí, okay. Bueno, iniciamos rápidamente, no sin antes saludar a Banco Agrícola porque hace posible este primer segmento. Carlos Girón, de 26 años, un pandillero retirado de la 18, celebraba el cumpleaños en la casa de un familiar en el reparto Las Cañas de Ilopango, cuando recibió una llamada telefónica. Luego de esto salió de la vivienda para encontrarse con desconocidos. Presenta heridas de proyectil de arma de fuego en la cabeza, en la zona de abdomen y tórax y en la espalda. Según la Fiscalía, en 8 días se reportan 4 homicidios en Ilopango, en su mayoría pandilleros, y en este caso la víctima trabajaba en el proyecto de reinserción que mantiene la alcaldía de la localidad. Disculpe, me río de la tregua, es mentira. Desde que la tregua dice que empezó acá, han habido muchos homicidios. Él es un caso. Él está en rehabilitación. Él pregunte, donde quiera, cualquier favor se lo hacía. Al cadáver se le encontró un carnet extendido por el alcalde municipal de esta jurisdicción de un proyecto de reinserción de paz y progreso social. Mientras en Panchimalco, otro municipio libre de violencia, Francisco Antonio Hernández, de 18 años, murió acribillado. Aunque se descartó que la víctima fuera miembro de pandillas, se presume que el crimen se debió a que el fallecido era residente de Rosario de Moras y viajó hasta el cantón Las Crucitas de Panchimalco, lugares dominados por distintas pandillas. Para Teleprensa, Canal 33, Armando Urquilla. Y bueno, como esto es jurisdicción precisamente de Ilopango, alcalde, inicio con usted luego de esta nota como punto de referencia para partir sobre sus impresiones de lo que se ha dado en un territorio que en algún momento se denominó territorio de paz. Bueno, yo te puedo decir que no se denominó, se ha denominado y vamos a seguir los involucrados y los comprometidos por un municipio al cual queremos y en el cual vivimos nosotros y nuestros hijos trabajando en esta temática. Y lo dijimos en su momento en una conferencia que me acompañó el pastor Carlos Rivas, que ojalá los demás autores que tienen incidencia en lo que es la seguridad, y a este alcalde le toca ver la seguridad desde el punto de vista preventivo, pues pudiesen ponerse un poquito más proactivos y que podamos unificar esfuerzos para que lo que estamos tratando de hacer en el municipio y en el país que es necesario, pues no se caiga, porque yo siento que como que hubieran fuerzas extrañas queriendo ver cómo fracasa un esfuerzo de los salvadoreños por construir la pacificación. Alcalde, una de las personas que fue ultimado y que usted me ha traído muy gentilmente la foto de esta persona, estamos hablando del caballero Carlos Balmores Girón, de 25 años de edad, el cual tenía elementos distintivos en los cuales
obviamente se puede ver la pertenencia a las maras. Él tenía un carnet de pertenencia a un programa de rehabilitación de la alcaldía de Ilopango. ¿Cómo interpreta usted, señor alcalde, lo que está sucediendo hoy por hoy, no solamente en su municipio, sino que a nivel nacional y en otros municipios que en un momento de partida se denominaron precisamente libres de violencia? Libres de violencia. Bueno, yo te digo, Sergio, lo hemos dicho, y este joven se reunía con este servidor, se reunía con el pastor Carlos Riva, se reunía con autoridades de la Policía Nacional Civil, se reunía en su momento con gente del Viceministerio de Seguridad, o sea, en un esfuerzo por buscar y por construir la pacificación, y que te puedo decir de que el sábado todavía tuve comunicación con él, que me llamó y coordinamos un evento que él montó. El domingo hubo un evento en Las Cañas, en donde llevamos unas piscinas, en donde llevamos unas piñatas, en donde llevamos un equipo de sonido para darle vida a la diversión de los niños, y un torneo deportivo que la gente de ese sector de Las Cañas estaba coordinando junto con este joven, que lo veíamos entusiasmado en la búsqueda de poder construir la paz con todos los actores vivos y todos los involucrados en la temática. Hasta este momento la hipótesis que se maneja inicialmente por parte de las autoridades es de que fue ultimado por otros grupos precisamente pertenecientes a las maras. Si este fuera el caso, ¿cómo se podría interpretar? Porque él era colaborador. Es decir, hay grupos, como usted los ha dicho, sectores de reales de poder, de maras contrarias, que no están como muy felices de este proceso. Yo lo que te puedo decir que como alcalde del municipio de Ilopango no quiero especular, voy a dejar que las investigaciones y las autoridades competentes hagan lo correspondiente y que le den respuesta a este y a todos los crímenes que se dan en contra de los salvadoreños y particularmente de los ilopanecos. Y dejo sentado, Sergio, este alcalde, ni el pastor Carlos Rivas, ni todos los que estamos en la mesa queriendo construir paz al día a día, estamos de acuerdo con ninguna acción delictiva, y cualquiera que cometa la acción delictiva, sea quien sea, tiene que tener todo el peso de la ley. Ok, pastor, sus impresiones sobre este hecho y la nota que ciertamente como contexto nosotros presentábamos. Bueno, este hecho viene a poner en evidencia que los homicidios en la última semana se han incrementado. La tregua que comenzó el 8 de marzo del año 2012, cuando cumplió un año, ha dejado el 52.2% menos homicidios. De ser el país que teníamos 12, 14 homicidios, están reportando 5 homicidios. Y hay este repunte de homicidios que se ha dado en esta semana. ¿Qué te viene a decir esto? Te viene a decir que debemos de revisar la política de seguridad en general en El Salvador. Que la tregua trajo grandes beneficios, menos muertos. Ya no veíamos en el municipio esto, desde que fue declarado el municipio libre de violencia, Carlos Balmore, junto con otros 2 de nuestro municipio de Ilopango, son los que han fallecido, 3 nada más, cuanto antes habían pues en Soyapango 5 muertos, ¿verdad?, que aparecían en la carretera de Oro cerca del Tai. Ahora, ¿qué te viene a decir la muerte de este joven, que yo lamento muchísimo? Te viene a decir que el proceso de tregua necesitamos revisarlo y trascender a algo más serio, porque el problema de la seguridad es estructural y multicausal y debemos de abordarlo seriamente. Y debo de decir algo, las treguas lamentablemente en ninguna parte del mundo donde se han ejecutado han dejado resultados permanentes. La tregua es momentánea, la tregua es un acuerdo para un momento específico, pero las treguas al contrario en algunas oportunidades han agudizado el problema. Te pongo 3 ejemplos. 1, Pablo Emilio Escobar Gaviria hizo una tregua con el gobierno de Colombia, se va a la cárcel que le llaman La Catedral, una cárcel que era un hotel 5 estrellas que él mismo se había preparado. Pero ¿qué pasó? Desde la cárcel seguía controlando todo el negocio de la droga que salía hacia el mundo, y luego se hicieron los tentáculos y hasta más seguro estaba ahí en la cárcel, y se rompió la tregua y eso agudizó el problema de la violencia en Colombia. El segundo caso, quizá un poco más viejo, el gobierno de Italia decide negociar con la mafia italiana, la mafia siciliana sobre todo. ¿Y qué es lo que pasó? Negocia, pero en vez de lograr someter a la mafia, logra que se foranice o se hiciera foránea la mafia, llegar a los Estados Unidos y a otras partes del mundo.
Y el caso que yo conozco es el caso de México. Yo estoy hablando con el alcalde Jaime Rodríguez. Él es un alcalde de Monterrey, de una ciudad que se llama García, y dijo que gobiernos anteriores habían hecho treguas con ellos, pero que al contrario, en vez de solucionar el problema, lo solucionó momentáneamente, pero no lo solucionó ¿cómo te diría?, de raíz. Entonces, ¿qué trajo? Que el cartel de los Zetas y el Golfo lograron pues tener un territorio y lograron hacerse más fuertes. En el caso de la tregua de El Salvador, puntos positivos. Por ejemplo, logramos que se reducieran los homicidios al 52%, se logró tener ya que estos jóvenes daban la cara y están con el alcalde en esa comisión que nosotros tenemos de paz, pero tiene tantos problemas. Uno de ellos es la territorialidad que le dimos. Es decir, ahora las pandillas formalmente aceptados por el gobierno tienen un territorio que ellos dominan. Otro problema, los empoderamos en la comunidad. Y el empoderamiento, eso es como una, ¿cómo te diría? Como que el gobierno acepta tácitamente que tiene un problema y no logra resolverlo. Porque hay que decir claramente, el 52.2 homicidios menos no es por la eficacia de las políticas de seguridad del gobierno de turno, es por el acuerdo que hicieron las pandillas. Bueno, Mijango se lo acaba de decir. Mire, guarden la PNC y nosotros nos encargamos de que los homicidios no suban. Eso es delicadísimo. Es delicadísimo. Significa que este Estado está de rodillas frente a la violencia. Significa que el presidente manda a hablarle al negociador para hablar, para ponerse de acuerdo, porque y no está ni su ministro de seguridad, que por cierto el ministro para mí tiene todo mi respeto, y el plan, el pacto de nación, a mí me parece una idea extraordinaria cuando hablemos ya del tratamiento del problema. Pero, ¿qué te dice esto? Te dice que el primer gobierno de la izquierda, dirigido por el presidente Funes, ha fracasado en la política de seguridad. Si han disminuido los homicidios, han sido precisamente por el acuerdo y el pacto que tienen los pandilleros y no por la eficacia que tienen ellos en cuanto a la política de seguridad. Ok, voy con el alcalde porque en la última encuesta, alcalde de la Universidad Tecnológica, el CIO, una mayoría abrumadora de salvadoreños no creen en la tregua. Y obviamente usted como punta de lanza está tratando de hacer su parte de la mejor forma posible. Y esto es importante destacarlo. Está en el Partido Arena como un alcalde que inicia precisamente este esfuerzo. ¿Qué le diría a los salvadoreños? Porque los salvadoreños se preguntan ¿a qué costo se han bajado los índices de delincuencia y los homicidios que decía el pastor Carlos Ríos? Yo creería en ese tema que solamente dejar claro que en el mes de junio, después de muchos años, en el mes de junio que acabamos de finalizar, Ilopango se vio con 0 homicidios. Y esto es histórico. Esto es algo grande, Sergio, pero que no ha resuelto todos los problemas. Ahora el alcalde lo único que debe de continuar es trabajando esta ruta de pacificación con diferentes elementos y acciones que fortalezcan la prevención del actuar y violencia social. El alcalde no puede estar hablando de treguas porque yo no he ido a hablar adentro de ningún penal, no tengo la facultad de ministro ni director de centros penales para haber dado concesiones, que si se diera lo que se ha especulado en su momento. Y con el alcalde desde antes de que se decretó la tregua estaba trabajando. Yo me recuerdo que en diciembre del 2011, cuando usted recién acaba de llegar, precisamente ya estábamos en Las Cañas, ¿verdad?, atendiendo. Y inclusive un recordatorio, pastor, por lo que usted está diciendo, fuimos a hacer, usted llevó una oración a Las Cañas. Este joven que hoy se ve fallecido fue uno de los que nos dio la custodia necesaria para que pudiéramos empezar a quitar los grafitis de esa zona de Las Cañas. Ok, voy a una primera pausa comercial, regresamos con mucho más acá en 8 en punto. Volvemos. Estamos de regreso, muchísimas gracias por su preferencia, pastor. Hay un tema que llama muchísimo la atención, y es que cuando nosotros hemos visto a estas personas que son privados de libertad, son líderes que en algún momento se les prestan las cámaras, y otros que salen a entrevistas en alguna iglesia, vemos nosotros la situación que ellos advierten, es que nosotros nos hemos convertido, ha habido una verdadera aceptación de Cristo, y realmente el Espíritu Santo, la unción ha bajado, pero eso sí, las extorsiones no me las toque. Entonces de pronto como que hay una antítesis entre lo que están diciendo y lo que están haciendo. De hecho vemos en el rotativo nosotros del día de ayer, donde ya se están haciendo usureros, van a prestar plata a ciertas tiendas
y cuando no les pague, obviamente no se van a ir a un juzgado de lo mercantil, sino que van a ejercer, en este caso, la justicia privada. Sí. Esta es parte de la situación que la gente desde un inicio dice, este es el pecado original con el que nació la tregua. ¿Qué hay dentro del ocultismo que nosotros no podemos saber? Es que la tregua nació con el germen de la desconfianza y de la incertidumbre y de las dudas. No se nos dijo la verdad como no se nos sigue diciendo la verdad. Yo creo que el gobierno hubiese sido más eficaz, decir, miren, hemos negociado, hemos hecho esto, creemos que este es un camino, este es el primera instancia y por aquí vamos. Pero no se nos dijo la verdad y no se nos sigue diciendo toda la verdad. Y al contrario, se hacen como cortinas de humo para poder ocultar verdaderamente el problema. Hay como dos ideas de lo que tú me has preguntado. La primera es la conversión y la otra lo que tiene que ver con las extorsiones. Iniciemos primero. El pastor Carlos Rivas, un hombre que tiene la Sagrada Escritura, la palabra de Dios como mi norma de conducta. Yo creo en la conversión de las personas, por supuesto que creo en la conversión de las personas. El Evangelio de Lucas dice que Jesús ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. La palabra de Dios nos enseña que cuando Jesús fue crucificado habían dos ladrones y uno le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le preguntó qué había hecho, si era de la mara, si era de extorsionista, pero había un deseo de conversión. Ahora, la conversión obviamente es un proceso de justificación, de santificación y de regeneración. No podemos venir a decir que con solo ir a una iglesia ya somos salvos o ya somos convertidos. Eso no es así. Y esto está pasando. Yo creo, muchos de ellos se han convertido. Nosotros hemos llevado a retiros a algunos de ellos, los hemos rehabilitado. Son gente de éxito. Ya no hablan que son pandilleros, sino ex pandilleros. Ya ellos prácticamente han dejado su accionar y su estilo de vida. Entonces, yo sí creo precisamente en el hecho de que puede haber un proceso de conversión, pero también sé que hay muchos que no son convertidos y que son expuestos públicamente, como el caso de gente que ha sido llevada a iglesias como tal. Ahora, aquí hay algo interesante, y es que se está dando un mal ejemplo. Aquí ya no premiamos el esfuerzo, la dedicación, el emprendedurismo de los empresarios, los que están saliendo adelante, sino que ya premiamos a aquellos que han estado al margen de la ley delinquiendo y que los estamos dando reconocimiento legal público, y eso no es conveniente. Nosotros en El Salvador debemos de seguir sosteniendo que lo que va a sacar adelante es el emprendedurismo, gente honrada que decida trabajar y que se meta con todo, y nunca estar beneficiando y promoviendo y con el aval del Estado grupos que han delinquido y de repente aparecen en escenarios con entrevistas, en iglesias, en canales de televisión, en periódicos. Eso es un mal que a futuro puede traer grandes problemas. Alcalde, usted habló de reinserción y esto es algo interesante. Porque cuando nosotros vemos el sistema penitenciario hoy por hoy como está establecido, no hay ninguna reinserción, y mucho más allá, alejado de esta oportunidad, porque es un área de oportunidad, vemos nosotros cuando el hacinamiento ya no da abasto. Está sobregirado al 300%, pero una persona común y corriente que entra a un centro penal y que está rodeado de otras personas que tienen crímenes aberrantes, o se vuelve igual que estos delincuentes o termina siendo el chompipe de la fiesta. Bueno, Sergio, esa es una problemática que se ve a todas luces en el sistema penitenciario, en el sistema judicial. Muchos vacíos, muchas incongruencias, y es ahí donde a este alcalde, que no le toca ver en sí esos temas, tiene que tratar de crear la posibilidad de reinsertar, de prevenir, de poder crear diferentes programas, porque yo siempre lo he dicho, si el problema es de que cuando estos grupos de pandilla o de mara se pelean algún territorio, se lo peleaban en sí, si mis hijos y los hijos de mis vecinos también se habían involucrado en esta situación. Entonces, qué bonito que en junio no tuvimos, a Dios gracias, ningún homicidio, Sergio. Significa que los ilopanecos estuvimos bien en ese sentido, pero ¿qué pasa cuando hoy se dan 3 homicidios en casi 8 días? Te digo, o sea, todos lo critican, pero este alcalde no es
no es el habitante, es el alcalde, es la autoridad del municipio que debe de tratar de ser creativo y de tratar de buscar las herramientas con todos los esfuerzos que quieran coadyugar el esfuerzo de poder prevenir la violencia. ¿Cuáles son estos programas en la forma más breve que ustedes tienen en el municipio? Mira, Sergio, vamos a inaugurar dentro de poco, allí estuvo ya el pastor Carlos Rivas, la primera cancha de grama sintética en la colonia Alaska, uno de los lugares más violentos. Ahorita estamos ya viendo la construcción de otra pequeña granja que va a construir la posibilidad de más trabajo, talleres que en este mes, primero Dios, los vamos a realizar y a finalizar de lo que es el arte gráfico en camisa, etcétera, una pequeña peluquería, o sea, crear las posibilidades. Y aquel que no quiera, aquel joven que no quiere incorporarse, el fiscal, el policía, que le dé con todo el peso de la ley, pero aquel joven que quiera construir patria, que quiera construir paz, que le den la posibilidad también. Por eso he insistido que si el señor presidente de la República, su ministro en este momento quieren hacer sólido esto que se ve oculto a todas luces, que por favor permitan que su partido, el FMLN, por lo menos empiecen a cabildear en la Asamblea Legislativa y que den la salida de carácter legal, porque todo lo que está haciendo el gobierno central en este sentido, y desafortunadamente nosotros que estamos involucrados, según esa ley es ilegal. La última oportunidad que usted nos acompañó en esta tribuna de entrevistas, usted nos conversaba sobre diferentes proyectos, como por ejemplo una panadería que está íntimamente ligado con la ayuda económica que en su momento iba a recibir. ¿Qué pasó con esto? Y si usted, como municipio de Paz, en algún momento se ha reunido con el nuevo ministro de Justicia. Lo he solicitado, no he tenido éxito hasta el momento y esperaría que pronto se pueda dar. Estoy en las mejores condiciones de no hacer problema, sino que de buscar y coadyugar. Pero no ha recibido esfuerzo. La plata todavía. No hemos tenido nada, pero sí hemos arrancado. El 28 de junio, quiero decirte, hemos arrancado un programa en que va atendido o dirigido a 200 miembros de la MS y a 200 miembros de la 18, es el programa PATI, que el gobierno central lo ha dejado instalado desde el viceministro anterior, que sí él llegaba por lo menos a un par de reuniones, que estuvo ahí con el pastor Carlos Rivas y otros que estuvimos por ahí. Ok, pastor, yo le comenté al alcalde sobre el tema del centro penitenciario porque es un tema muy, pero muy sensible. Porque usted en el bloque anterior se refirió al tema de Colombia, que desde la cárcel estaba manejando, y vemos nosotros donde las Bartolinas, bueno, se fugaron de San Vicente 5 reos, y hace 2 semanas se fugaron del penal de Mariona otras 2 personas. Desde allá es un centro de operación, pero yo quiero ir un poquito más allá, porque los reos comunes, los reos tradicionales, pastor, están viendo los beneficios, las preferencias que están teniendo los miembros de MARA. Entonces, como lo han dicho muchas personas que han venido a esta tribuna, reos común y corriente ya sentenciados o que están en un proceso activo, se están adhiriendo a las maras dentro de los centros penales para ellos gozar de esos privilegios también. Sí, es precisamente lo del mal ejemplo, ¿verdad?, que se le está dando. O sea, de repente, si se privilegia a alguien que está al margen de la ley o se negocia con algo, ¿verdad? Por ejemplo, ahora hubo este pacto que algunos dicen que fue una negociación del gobierno Funes con las pandillas que iban a ponerse de acuerdo. Él lo ha negado siempre. Pero ¿qué pasa si después vienen los narcotraficantes? Y dicen, bueno, ya negociaron con las pandillas, entonces negocien con nosotros, ¿verdad? ¿Qué pasa si después vienen los secuestradores? ¿Qué pasa si después vienen cualquier grupo que esté al margen de la ley? Ahora, a mí me parece que se ha sentado un mal precedente y tratando de buscar alternativas creativas, porque no solo se trata de ver el problema, sino de buscar alternativas y soluciones. Y yo quiero también ser parte de las soluciones. Y como iglesia ya lo estamos haciendo. O sea, yo al lado, por ejemplo, la granja que tiene en Apulo el alcalde, que por cierto llegaron a vender pollos a la iglesia. Llegaron a vender, entonces eso es muy bueno y a eso debemos de entrarle a las granjas, a las panaderías y a todo lo que se hace, y luego nosotros en la parte de la reinserción, la parte de los valores. Pero ¿cuál debe ser el camino de solución? La tregua nos ha servido, nos ha traído ciertos beneficios, pero de aquí en adelante debemos de ver hacia futuro. ¿Cuál debe ser el futuro? Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el ingeniero Ricardo Perdomo, el ministro de Seguridad. Apuntémosle al gran pacto de nación para el desmontaje de la violencia. ¿En qué consiste el pacto de nación? Poder buscar alternativas que se conviertan en políticas de Estado que se deban de cumplir independientemente del gobierno de turno que esté en el poder.
Es decir, que tengamos como un decálogo, como una especie de manifiesto, por esta línea vamos a caminar. Y dentro de esas cosas que se convierten en políticas de Estado, toda la sociedad le colaboremos. Y yo creo que hay 4 grupos que podemos ser monitores de pacificación o podemos ser pacificadores, que son los que más tenemos territorialidad. ¿Quién tiene territorialidad en este país? 1, la escuela. 2, 5.000 escuelas hay acá, 50.000 maestros casi. Entonces podemos ser agentes de paz. 2, las alcaldías. No se puede dejar de lado las alcaldías. Ministro, póngale mucha atención a eso. El hombre ha estado solicitando una cita, ya es tiempo que se reúna con los alcaldes, creo yo. Y no deben de ver lo político esto, porque el problema de la política no se debe resolver de ese problema. ¿Quiénes tienen territorialidad? La escuela, las alcaldías, la iglesia y los partidos políticos. Obviamente los partidos políticos andan por sus propios intereses, pero utilicemos estos 3 grupos, la alcaldía, la escuela y la iglesia, y ayudemos al proceso de pacificación. Y pongámosle mucha atención a la cuestión de los centros penales. Es interesante que en el 96 habían 5.579 privados de libertad. En el 2006, cuando comenzó la mano dura, super mano dura y todo esto, habían 14.000. Y ahora en el 2012 tenemos 30.000 privados de libertad en nuestros centros penales, que solo tienen capacidad para 8.000 y fracción. Eso te dice que estamos superpoblados. Debemos de hacer centros de detención, debemos de utilizar creatividad, aquellos que tienen medias penas o aquellos que están ancianos o aquellos procesos, tratar de agilizarlos para que estos puedan salir y reincorporarse a la vida productiva. Ok, yo quiero hablar de acusaciones porque ustedes han dicho en reiteradas oportunidades ser parte de la solución y no parte del problema. Alcalde, Pastor, quiero una vez más con los amigos televidentes compartir parte de los Twitter, y es donde acá nace en algún momento parte de la duda que los salvadoreños tienen. El padre Toño, que ahora es parte de este esfuerzo, en su momento fue un ferviente crítico de la tregua. En algún momento a un colaborador se lo fueron a tirar enfrente de la iglesia, y él claramente dice: el incremento de homicidios se debe al regreso de la mano dura del señor fiscal y en cierto modo del ministro también. Más abajo, el padre Toño dice: señor fiscal, ya estará usted feliz con el incremento de muertos y con su política mano dura y perversa. No podemos volver al pasado de 4.400 homicidios. Esta acusación no se queda acá, y es que el presidente de la República ha hecho aseveraciones contra la fórmula presidencial del Partido Arena, y en el pasado contra la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que quitó a las autoridades de justicia. ¿Cómo interpreta usted esto en su municipio y obviamente tratando de salir adelante en el tema de la tregua? Bueno, en el tema del trabajo que hace la Sala de lo Constitucional, yo creo que debemos todos los salvadoreños, todos los autores, todas las instituciones, ser respetuosos del máximo tribunal que lo establece la Constitución de la República, y en ningún momento, solo porque a mí no me parece o porque no me conviene un fallo de un tribunal de esa envergadura, voy a estar criticando. Yo creo que debemos de ser respetuosos de la institucionalidad y de la Constitución de la República de El Salvador. En cuanto a los candidatos del Partido Arena, de mi partido, yo quiero decir que he platicado en algunos momentos con el doctor Norman Quijano y coincidimos en algunos aspectos. Lo único que él tiene es la forma de poder explicarlo, y yo igual. Yo estoy pidiendo que yo ya no quiero estar en la ilegalidad llevando este esfuerzo de prevención, que podamos normarlo, que podamos legalizarlo. Lo mismo está diciendo Norman Quijano en su forma y en su planteamiento, que no podemos estar nosotros albergando ninguna ilegalidad. Entonces, ante esta situación prácticamente decimos lo mismo. Y que si el gobierno de la República de El Salvador, que se ve que a todas luces ha de alguna manera fomentado este esfuerzo, qué bueno, pero que ya no nos mantengamos en el anonimato, en la oscuridad, que podamos normar. Y por eso no hemos podido avanzar a otros, porque tú le preguntabas, Sergio, al pastor, ¿y por qué no se han quitado definitivamente las extorsiones? ¿Y por qué esto? O sea, hay muchas cuestiones que si no lo hacemos claro, que si no vamos comprometiendo más a la gente, a los autores, que se vayan viendo beneficiados con la legalidad de un programa de reinserción y de prevención, no vamos a avanzar. Ahora, ¿cree usted realmente que las maras que se han empoderado de territorios, como decía el pastor Carlos Rivas, en algún momento van a ceder esos ingresos económicos tan altos que hoy por hoy están teniendo, y que en algún momento se especula que hasta se están volviendo empresarios?
yo te puedo decir del esfuerzo que estamos haciendo en el municipio de Ilopango y podés ir a hacer un estudio en la zona del lago de Apulo, ahí donde se tenía este problema, esto ha desaparecido, en unas pequeñas tiendas ha desaparecido, pero sí hay situaciones aisladas que se dan en el mismo contexto de la renta o de este tipo de situación de delinquir. Entonces vamos a tener, pero si ponemos clara la situación, si nos ponemos todos dentro del marco regulatorio y legal, yo creo que los hechos que todavía estén ocurriendo pueden ir avanzando para que desaparezcan totalmente, porque hay personas que inclusive se hacen pasar como grupos de pandillas o de mara y no lo son y están fomentando este problema. Entonces, si podemos poner claridad, si podemos poner esto en el contexto de la legalidad, podemos avanzar mucho más en el tema. Y de igual manera, las autoridades que hagan su trabajo, aquel que se equivoque, aquel que realice acciones ilícitas, que le caiga el peso de la ley, Sergio. Ok, bueno, vamos a hacer una nueva pausa comercial acá en 8 en punto. Al regresar, seguimos conversando sobre este tema y, por supuesto, profundizando aún más. Volvemos. Rápidamente volvemos con 8 en punto. Vamos en este bloque, Pastor, abrirlo con la lectura de unos Twitter que precisamente queremos compartir con usted, con el alcalde y con los amigos televidentes y tener el análisis sobre la base de estos comentarios. Acá los tengo. Carlos López dice, comenta, los acuerdos de paz llevaron al poder a los destructores de nuestro país en la guerra. Hoy con esta tregua siguen los mareros. Walter Barrientos dice, pregunta, ¿será que hay pandilleros que no están de acuerdo con la tregua y estos al final están saboteando? Parte de la pregunta que yo le hacía, alcalde, anteriormente. Más adelante dice Holgazán, el día que se construyan más escuelas que iglesias, mejoraremos. Parte de los comentarios que la gente hace, como un amigo televidente que dice, Pastor, en las escuelas no hay internet, pero en los penales hasta Facebook tienen. Sí, hay veces para ver y analizar a profundidad esto debemos de utilizar el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos. Yo creo que es importante arreglar los caminos, pero más importante es arreglar la manera de caminar. Hemos estado tratando el problema de la violencia quizá de la manera equivocada. Entonces necesitamos hacer un abordaje más serio, más integral. Y quizá una de las primeras cosas que deberíamos de hacer es sacar del debate político, partidario, ideológico el tema de seguridad. Eso le hace mucho daño a El Salvador. Segundo, ya no solo los pandilleros de la 18 y la MS están encontrados, sino que la sociedad civil, tirándole al fiscal, al presidente, Arena que le tira al FMLN y esto. Ese pleito eterno que de las pandillas es en las colonias y los barrios como Las Cañas, La Campanera, pero que se traduce a los políticos, eso no es conveniente. Y ya utilizando ideas creativas, primero no hay que resignarnos a esto, hay que seguir resucitando la utopía, ese horizonte de esperanza hasta donde nosotros queremos llegar. Y en ese caso, a mí me parece que deberíamos, uno, de hacer el gran pacto de nación. El ministro de Seguridad va a convocar en estos días, ya se ha reunido con empresarios, con transnacionales, ya se ha reunido con el Consejo Nacional de Educación, en estos días se va a reunir con la Iglesia Cristiana Evangélica, va a formar un Consejo Nacional que va a ser el que va a abanderar el gran pacto de nación. A mí me parece que ese es un buen camino creativo y aprovechemos lo de la tregua, que hay un clima de disminución de violencia y que hay tranquilidad en este momento, y ahora avancemos con el pacto de nación y construyamos políticas que nos comprometamos que independientemente del gobierno de turno que esté en el poder, lo vamos a cumplir. Y luego es importante sin duda alguna la educación. La educación. Yo creo que hay que construir escuelas y hay que construir iglesias, mi amigo, porque las iglesias han detenido gran parte del problema de este país. Es un controlador social, es un mentor de valores, de principios y de ética. Claro, yo entiendo como muchos son antirreligiosos y anticlericales, yo ya por antonomasia le caigo mal a mucha gente solo por ser pastor, pero ya ese gaje del oficio, pues como hay gente que le cae mal el que es sacerdote o el que es periodista o el que es alcalde o el que es político, entonces ya uno sabe que entre más nobles se ven, más detractores se tiene, ¿verdad? Entonces, pero pues, hemos elegido esto y
por vocación y queremos hacerlo. Entonces construyamos más escuelas, invirtamos más en la educación. Y aquí hay un dato interesante que quizás quisiera revelar. ¿Cómo se resolvió en Colombia el problema de la seguridad? En Colombia se resolvió invirtiendo más en la parte que tiene que ver del Estado en seguridad, en represión, en prevención, en centros penales, en contratar más policías y en algo que es elemental. ¿Cómo te diría? Necesita la policía quitarle la oportunidad de movimiento a todo aquel que esté delinquiendo. Entonces, en ese orden de ideas, a mí me parece que, debemos de invertir más. Y en Colombia se puso un impuesto por la seguridad. No estaría mal que se hable que los empresarios, los grandes empresarios transnacionales y empresas grandes puedan tener un impuesto para la seguridad. Alguien va a decir otro impuesto. Pero es que realmente no hay otra alternativa. En vez de estar gastando tanto en seguridad privada, se considera que hay 60.000 guardias de seguridad privada, 3 veces más que la policía. En vez de gastar tanto en alambre racer, en seguridad y todas las inversiones que se nos van por el tema de seguridad, ¿qué es Colombia ahora? Es uno de los países más desarrollados en tema de turismo en América Latina. ¿Por qué? Porque los empresarios decidieron colaborar. El punto es que todavía no ha tocado a los empresarios las extorsiones y las pandillas, porque es una cosa del Boulevard Los Héroes para abajo. Este problema es de Soyapango, Ilopango, Apopa, Quesaltepeque y todo. Pero cuando tocó a los ricos de este país, a los empresarios grandes, por ejemplo, los secuestros. En el pasado tocó los secuestros. ¿Qué hicieron? Hicieron un patronato. Hasta pusieron querellantes. Yo me recuerdo que Astor Escalante estaba ahí. Pusieron querellantes. Entonces, no esperemos que los toque. Utilicemos la creatividad. Pongan su cuota. ¿Y sabe qué? Ya no va a gastar tanto en seguridad. Su empresa va a crecer y usted va a ganar mucho más. Pero necesitamos comprometernos todos en ser muy creativos, en tener un impuesto para la seguridad, para contratar más y mejores policías, para quitarle el movimiento a todo aquel la movilidad a todo aquel que está delinquiendo y poder sacar adelante este país. Bueno, pero ni corte de cuentas tenemos hasta ahorita para verificar cómo se va a implementar ese nuevo impuesto. Alcalde, una de las acusaciones que hizo el presidente de la República en su tradicional mensaje radial es contra René Portillo Cuadra. Él dijo que había llegado a hablar con el señor Mijango, a decirle, no, mire, nosotros vamos a apoyar la tregua, pero esta situación es electorera y nosotros no la podemos apoyar. El doctor Cuadra ha sido enfático en exigirle respuesta al presidente de la República, explíqueme día y hora donde yo llegué precisamente a negociar. Es decir, parece que este es un área de oportunidad también para el tema de elecciones, para el tema de los políticos, de pronto, porque se están aseverando situaciones contra la fórmula, pero los 3 candidatos han dicho claramente que no van a darle seguimiento a la tregua. Es allí donde yo retomo lo que el pastor Carlos Rivas acaba de mencionar, que un tema tan importante para los salvadoreños como es el tema de la vida y de la muerte, que no lo debemos de ocupar como un tema de trinchera política electoral, que debemos los funcionarios en el lugar donde el pueblo nos tenga en estos momentos de ser responsables, de no andar jugando con una necesidad gravísima de todo un país como es el buscar la pacificación y el desarrollo para todos. Y yo esperaría que el presidente de la República y todos los que de alguna manera tenemos responsabilidad en contribuir a este tema podamos ser más serios en la temática y no lo convirtamos en un ring de carácter político electoral. ¿Cómo debemos de interpretar nosotros cuando el fiscal general de la República ha dicho que el exministro David Munguía Payés interrumpió operativos para detener a personas que integran las maras? ¿Cómo debemos nosotros de entender cuando el señor Mijango dice este tema lo voy a solucionar de los homicidios en 72 horas? Bueno, en el tema del exministro de Seguridad, yo puedo dar fe que en Ilopango inclusive estábamos en pláticas con Douglas Moreno y ahí se dieron unos operativos, inclusive se desmontaron jóvenes que estaban en el tema de pacificación en la zona de la 9ª etapa. Entonces, si se ha dado, pudiera ser en otro lugar, pero en Ilopango no se interrumpieron operativos, llegaban los antipandillas y hacían su trabajo. Entonces, no sé ahí por qué dice el señor fiscal eso, pero bueno, él es el que está obligado a investigar y a perseguir el delito. En el otro tema me preguntabas de... ¿El señor Mijango? De Raúl Mijango. En 72 horas. Desconozco en el contexto que Raúl haya hecho ese planteamiento, pero he visto a Raúl muy esmerado en querer colaborar en la temática y pues él tendría que responder esa situación. Pastor, la pena de muerte siempre sale
misteriosamente en tema de elecciones. Es decir, para acabar como que de tajo por decreto se pudieran solucionar estos problemas. El diputado Guillermo Gallegos de Gana propuso una vez más una reforma a la Constitución de la República para aplicar la pena de muerte en el país, así como recurrir al estado de excepción en zonas como Panchimalco. ¿Cómo ve usted este tipo de propuestas? Y un amigo televidente dice, mire, simple y sencillamente, Carlos Arias, gracias por tu comentario, estamos en un estado fallido. Sí, ahora... La pena de muerte es como venir a sumar la manera tradicional y la manera errónea de resolver los problemas, con lo punitivo, lo represivo, los cateos, la brigada de vigilancia. Eso no resuelve el problema, al contrario lo incrementa. Aquí tiene que ser integral la parte represiva del delito, la parte preventiva, la parte de oportunidades y que se utilice creativamente todo la sociedad para poder resolver el problema. Yo estaba pensando algo que se lo voy a proponer al ministro. Nosotros en El Salvador, iglesias evangélicas, somos el 40% de cristianos evangélicos en El Salvador. Y hay más o menos unas 9.000 iglesias cristianas evangélicas. Entonces, podríamos proponerle al ministro que estas 9.000 iglesias evangélicas se puedan convertir en centros de prevención para que desde ahí se den cursos de todo aquello que sea terapia ocupacional, de enseñarle computación, electricidad, panadería, bisutería y lo que sea a la gente de la comunidad. Entonces ahí tenés ya algo cómo resolver el problema. Ok, pero estas acusaciones del fiscal general de la República contra el exministro, que son acusaciones sumamente complicadas, ¿no? A estas alturas del juego, como decimos, y la actitud del señor Mijango, en el pasado se le acuñó el tema de las constancias para que en algún momento se tuvieran algún tipo de preferencia las autoridades para ellos. El fiscal está actuando como debe de actuar, como fiscal. Él es la parte represiva del gobierno en el sentido de investigar. Y él debe de dudar de todo, pues, porque una buena investigación comienza desde la duda. Y entonces a mí me parece que el fiscal, es más, yo creo que este fiscal está haciendo su trabajo y lo está haciendo muy bien. En el caso de Mijango debemos reconocer toda la parte mediadora que ha tenido, pero llegó el momento en que la paz no la resuelvan dos personas, ni el sacerdote Colindres ni Mijango. La paz se tiene que resolver entre todos los salvadoreños. Ahora, ya hicieron su aporte y qué bueno que lo hicieron y tienen la tregua. Pero llegó el momento que se repitan Mijangos y Colindres en cada colonia, en cada barrio, en cada ciudad, y que todos podamos comprometernos en un gran pacto de nación para el desmontaje de la violencia. Ok, tengo poco tiempo, voy a dejar sentada la pregunta, pero pareciera que la tregua ya no hay marcha atrás. ¿Y qué va a pasar si el próximo gobierno no respeta la tregua? Yo te voy a decir algo, y en esto con conocimiento de causa. Este muchacho que asesinaron anoche, Carlos Balmore, que lo asesinaron allá en Las Cañas, cerquita de ahí del Tai, en el municipio de Ilopango, junto con otros de ahí, nos han dicho claramente, este proceso ya no tiene retroceso. Okay. Ellos están claros en que este proceso no puede volver atrás porque ellos saben que no hay otra alternativa al problema de seguridad. Vamos a hacer una nueva pausa comercial. Al regresar, participación ciudadana es lo que se viene acá en 8 en punto. Volvemos. Estamos de regreso, muchísimas gracias. Participación ciudadana rápidamente, por el tiempo. Ana Valeria, alcalde. ¿Cómo queda la situación del alcalde de Ilopango, ya que Norman Quijano, que no va a darle seguimiento a la tregua? ¿Cómo queda su situación? Pastor, dice José Polanco, no entiendo a un pastor en política y las revelaciones. Rápidamente, no tenemos tiempo, alcalde. Bueno, el patrón del alcalde de Ilopango, de Salvador Ruano, es mi pueblo, es Ilopango, pero estoy convencido que Norman Quijano va a hacer todo lo necesario para que podamos construir la paz en El Salvador. Ok, pastor, rápidamente, ¿qué anda haciendo un pastor en política? Preguntan por acá. Política, quizás lo que no está permitido es la política partidaria. Yo no soy miembro de ningún partido político, pero sí pastoreo gente y debo de ayudar a la rehabilitación. Okay. Yo tengo las manos levantadas al cielo y los pies bien puestos sobre la tierra. 30 minutos, revelaciones, me dijo usted en un Twitter. Sí,
3 cosas. Una, el pastor Carlos Rivas es miembro a partir de esta semana de el Consejo Nacional para el Desmontaje de la Violencia que ha nombrado el ministro de Seguridad. Eso implica el compromiso de la Iglesia Cristiana Evangélica. 2, un llamado a los candidatos a la presidencia. Un buen pacto de ustedes sería que se comprometan a no darle continuidad al tema de politización en el tema de seguridad. Ok, bueno, con eso nos quedamos, llegamos al final de la entrevista 8 en punto, pastor. Encantado. No tiene censura, aquí nadie tiene censura y lo vamos a volver a invitar. Alcalde, un placer tenerlo acá. Muchas gracias, Sergio. Muchísimas gracias, amigos televidentes, por acompañarnos en 8 en punto. Pase buenas noches, será hasta el día de mañana y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.